Identidad narrativa, Paul Ricoeur. Toda comprensión es una narración. La identidad. La identidad no es algo fijo, tiene una dimensión móvil y dinámica. Esta dimensión temporal es una historia contada, relatos previos, anteriores y presentes que tienen que ver con la permanencia en el tiempo. Esa noción de lo idéntico tiene dos sentidos que corresponden al idem y al ipse. Idem quiere decir sumamente parecido y por tanto un núcleo inmutable que no cambia a lo largo del tiempo. Ipse quiere decir propio, guarda una relación con la permanencia en el tiempo. La identidad no es más que una identidad narrativa. El conocimiento de sí mismo es el resultado de una vida contada, examinada, retomada para la reflexión. La identidad está entendida dentro de una narración. Somos narratividad, somos entrecruzamiento de historias presentes, pasadas y futuras. Un ejemplo de identidad narrativa, la música y sus instrumentos a través del tiempo. La música en la prehistoria, 50.000 años antes de Cristo. Se entiende por música de la prehistoria la expresión musical de la que se tiene constancia de manera previa a la intervención del sistema de escritura. Los últimos estudios relacionados con la comparativa entre las diversas culturas de las etnias indígenas que se han mantenido ha posibilitado un mayor conocimiento. Se puede decir que el origen real de la música sigue siendo desconocido. Se lleva a cabo a través del canto, la danza y los instrumentos. Al parecer, la música surge por la imitación de los sonidos de la naturaleza, la repetición de los sonidos rítmicos de las actividades cotidianas como el trabajo, defensa de los malos espíritus, ahuyentar la muerte y la enfermedad. El hombre aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como fueron huesos, cañas, troncos, conchas, pieles de animales, entre otros. Los instrumentos primitivos podían ser utilizados para rituales como los cuernos o los tambores. Conocemos datos sobre cómo sería la música de la prehistoria gracias a los descubrimientos arqueológicos. La historia de los instrumentos musicales data desde los inicios de la cultura humana, según algunos estudios, muchos antes de la inmigración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50.000 años. Por tanto, una manifestación cultural universal. Los primeros instrumentos fueron objetos o el mismo cuerpo del hombre que podría producir sonidos. Se clasifican en autófonos. Producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Son instrumentos de percusión. Membranófonos. Serie de instrumentos sencillos construidos por el hombre. Tambores hechos con nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. Cordófonos. Son aquellos instrumentos de cuerda, por ejemplo el arpa. Aerófonos. El sonido se origina en ellos por vibración de una columna de aire, por ejemplo la flauta. En un principio construida con huesos y pues le hacían las notas con agujeritos. La música en la Edad Media, siglo V al XV. En la Edad Media, los instrumentos musicales de Mesopotamia estaban en la parte marítima del sureste de Asia y los europeos tocaban instrumentos del norte de África. El desarrollo en las Américas ocurrió a un paso más lento, pero las culturas del norte, centro y suramérica compartieron instrumentos musicales. La influencia de Persia, la India, Mongolia y otros países surgieron. Los atributos que tienen sus tradiciones musicales poseen muchos instrumentos de esas regiones y países.
Aparecen instrumentos más avanzados como las trompetas, los clarinetes, los oboes, las flautas, los tambores, los laúd. Una de las primeras cítaras encorvadas tiene su registro en China, más o menos en el finales del siglo IX y mediados del siglo X, influenciados por la cultura de Mongolia. En la Edad Media, la música estaba muy vinculada con la religión. Predominaba el canto gregoriano. También había música popular y no tenía que ver con la religión. En ellos se encuentran los trovadores, generalmente cultos y con conocimientos musicales, y los juglares, artistas ambulantes que contaban historias para entender al pueblo. Los representantes más importantes fueron el Papa San Gregoriano Magno y Dio de Arezzo, quien dio nombre a cada nota de la escala musical, inventó la escritura musical. La música del Renacimiento, siglo XVI. La música del Renacimiento o música renacentista es la música antigua europea, entre los años 1300 y 1600 aproximadamente. Las características estilísticas son su estructura polifónica, sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. La música vocal, la instrumental y la dramatización se fueron mezclando cada vez más, dando origen a los primeros teatros musicales. Los instrumentos tuvieron otros usos aparte de acompañar el canto o la danza. Los teclados y los laúd se desarrollaron como instrumentos polífonos. Los compositores creaban piezas cada vez más complejas utilizando tablaturas más avanzadas. Comenzaron a diseñar piezas de música para instrumentos específicos. En la segunda mitad del siglo XVI, los arreglos orquestales se volvieron una práctica común como método para componer música para una variedad de instrumentos. La música del barroco, siglo XVII, siglo XVIII, 1600-1750. En el siglo XVII, los compositores comenzaron a crear trabajos con un estilo más emocional. Pensaban que un estilo monofónico era mejor para la música emocional y escribieron composiciones para instrumentos que complementarían la voz del cantante. Uno de esos instrumentos fue la chirimía. Los instrumentos encorvados como el violín, la viola, el barítono y distintos tipos de laúds fueron los instrumentos dominantes de la época. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo. Durante la época barroca, la música vivió una edad de oro. En cualquier acontecimiento social había música. Se creó un género musical, la ópera, que es la unión de la literatura con la música. Principales representantes: Bach, Händel y Vivaldi. La música en el clasicismo y el romanticismo, siglos XVIII, 1750-1900. Desde 1750 a 1900, una gran cantidad de instrumentos podían producir nuevos timbres y más volúmenes fueron desarrollados e introducidos en la música popular. Los músicos pasaron de ser empleados de la nobleza cortesana a artistas libres. El diseño cambiaba. El ensanchado que afectaba la calidad del timbrado, permitiendo a los instrumentos producir una nueva variedad de expresión. Por ejemplo, en los instrumentos de madera, como son las guitarras, los violines, los chelos, entre más grande sea su caja de resonancia, mejor va a ser el timbre. Las flautas y los instrumentos encorvados pasaron por muchas modificaciones y cambios de diseños. Surge la expresión de música clásica para diferenciarla de la música popular. La música más importante era la instrumental. Nuevos instrumentos como el clarinete, el saxofón y la tuba se convirtieron en accesorios para las orquestas.
Los instrumentos como el clarinete también tuvieron variaciones. El conjunto con los cambios al timbre y el volumen existió también en un cambio de tono típico utilizado para entonar los instrumentos. Sus representantes más importantes, Haydn, Mozart y Beethoven. Instrumentos musicales del siglo XX al presente. La evolución de los instrumentos musicales tradicionales comenzaron en el siglo XX. Instrumentos como el violín, la flauta, el corno francés, el arpa y más son los mismos que fueron creados durante el siglo XVIII y siglo XIX. Comienza a existir una nueva familia del violín en 1964 para prever violines de distintos tamaños que pudieran producir más sonidos. La ralentización en el desarrollo era acorde a la velocidad decreciente de la orquesta y los conciertos. A pesar de esta tendencia de los instrumentos tradicionales, el desarrollo de nuevos instrumentos musicales explotó en el siglo XX. Esta cantidad de nuevos instrumentos supera a la de cualquier época. La proliferación de la electricidad en el siglo XX impulsó la creación de una nueva categoría de instrumentos musicales, los electrónicos o electrófonos. Ejemplo de identidad narrativa. Esta exposición de la música tiene el objetivo de recontar el paso de la historia como un ejemplo de identidad narrativa, la música y sus instrumentos, ya que han sobrevivido en el tiempo y son la base de los instrumentos actuales, modificándose en cuanto a su escritura, su timbre y su forma, pero manteniendo su origen. Para citar un ejemplo, encontramos las flautas, instrumento ancestral antiguo. Se trata de un instrumento de viento que ha perdurado hasta el día de hoy. Posiblemente, sin embargo, pese a que la estructura se ha mantenido intacta a lo largo de la historia, la forma ha ido variando. El objeto más antiguo que algunos refieren como un instrumento es la flauta. La flauta tiene una antigüedad entre 42.000 a 43.000 años de antigüedad. Algunos expertos han consensuado también la presencia de flautas de hace 37.000 años atrás. Instrumentos antiguos y modernos. Podemos ver, por ejemplo, el corno francés y pues al lado se encuentra pues como eran antiguamente. Están las zampoñas, las antiguas y cómo se han ido modificando. En la actualidad hay demasiado tipo de zampoñas. Hay zampoñas en claves tonales y diferencian. Hay rondadores, hay la flauta de pan, está la antara, están las chulis, están las quenas, las quenillas, en fin, es una variedad bastante grande de quenas. También encontramos los instrumentos de cuero, instrumentos de cuerda y algunos grupos modernos que usan instrumentos nativos, como por ejemplo está una agrupación chilena que se llama Iyapu. Ellos son intérpretes de la música andina y pues han rescatado un poco o mucho diría yo todo lo que son los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento y han integrado algunos instrumentos modernos como el bajo, como el saxo, como la batería, entre otros. También encontramos la agrupación Haggard. Haggard utiliza cantos gregorianos, utiliza voces femeninas y utiliza toda la familia de los violines, guitarras, percusiones,
También el gong, que es chino, que es un platón gigante, ese también tiene sus orígenes en el siglo 9, 10. También encontramos una agrupación que se llama los tequis. Ellos también incluyen muchos instrumentos de viento y también un instrumento hermoso del Perú que se llama el charango. Y encontramos artefactos. Bueno, la imagen de abajo es la que el profe nos mostró en la primera clase. Esa agrupación también utiliza instrumentos antiguos. Y fin, muchísimas gracias.